Gracias a usted. Ok, nos quedamos ahí. Pasamos de, a ver, ¿cuántas teníamos? 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 resistencias teníamos en el circuito inicial. Ahora tenemos 7. Y habíamos dicho que cuando lo teníamos así eran 7 mallas. Y que 7 mallas representaba 7 ecuaciones para poder encontrar la potencia que entrega la fuente cuando ya estemos resolviendo los circuitos. Entonces, tómenme por favor la palabra que siempre que puedan reducir el circuito, esto les va a permitir que el sistema de ecuaciones que van a tener que generar sea más pequeño y que por lo tanto sea más fácil de resolver. Eso siempre va a ocurrir así. No siempre se puede reducir el circuito. En la realidad, en la práctica, difícilmente nosotros podemos reducir un circuito. Ya recuerden que en la práctica, pues ya entre más pequeño sea el circuito, más mayor ganancia va a haber para los que lo fabrican. Pero aquí en la teoría lo que andamos buscando es el concepto. Entonces, ahora que el circuito nos quedó así, ¿qué le podremos hacer ahí? Vamos a ver, Andrea Rodríguez, ¿qué le podríamos hacer a ese ahora? Pues yo miro que en arriba, la resistencia 1 y 2 todavía se puede reducir. No sé si estaré bien. Ajá. ¿Cómo están conectadas esas dos resistencias? En paralelo. Correcto, mira. Entonces podemos sacar el paralelo de estas dos y ya reducir uno. ¿Qué más, Ana? En serie están las las dos resistencias de uno Correcto. en la esquina y en el otro lado la resistencia de 1 y 2 también están en serie. Correcto, mira. Perfecto. De nuevo, otra vez, porque me gusta más el concepto eléctrico que hay, no aquella cuestión de picardía. Nosotros sabemos que 1 y 2 están en paralelo y que eso está conectado entre este nodo y este nodo. Ahí la debemos de conectar de nuevo. Vamos a decir, el paralelo de 2 y 1 nos da 2/3. En este extremo, que es este, está conectada el serie de estas dos resistencias que nos va a dar 2. Este mismo nodo, que sigue siendo este, para que no se pierda, este nodo sigue siendo este, que está en la resistencia de 3. A este nodo, que sigue siendo este, ¿verdad? Todo esto es un solo nodo. Entonces, este nodo, que sigue siendo este, que tiene conectada ahí la fuente de 2 voltios, y finalmente la resistencia de 3. Y el circuito ahora nos quedaría así. Ahora, ¿qué ve, Cárcamo?
Está en paralelo la resistencia 2 y 3. Ujú. 2 y 3 están en paralelo. Que cuando haga el paralelo de ese 2 y 3, ¿qué va a ocurrir, Denilson? ¿En, en qué sentido, ingeniero? Cuando encuentre el paralelo de 2 y 3, ¿qué va a ocurrir después? Se va a eliminar, en este caso, como estaba hablando usted, una malla. Ajá. Bien. Tal vez no logra verlo. Si saco el paralelo de 2 y 3 que está entre este nodo y todo esto que es el mismo nodo, otra vez el paralelo de 2 y 3 me va a dar 6/5. Que es A con este 2/3. nodo está conectada la de 2/3, que sería esto. Perdón. Sí, justo lo que mencionó, que iba a quedar en serie 2/3 con Ajá, 6/5. correcto. Esto es lo que quería. Después más o menos 2 y mi resistencia de 3. Ahora tenemos el serie de 2/3 con 6/5. ¿Cuánto da el serie de 2/3 con 6/5? Upa, 2/3 más 6/5. 28 28 sobre quinceavos. Correcto, 28/15. Entonces ahora nos queda una resistencia de 28/15, paralelo con la fuente, en paralelo con 3. Y ahí si todavía queremos seguir reduciendo, pues reducimos todavía. La cuestión es que nosotros sabemos que ahora que conocemos la cuestión de series y paralelos, los equivalentes de resistencia, podemos encontrar los equivalentes de esos elementos en serie y los elementos en paralelos en los circuitos iniciales. Y una vez que hagamos eso, eso nos puede permitir seguir reduciendo. De nuevo, repito, estos son en estos circuitos que hago yo aquí en la pizarra, con el objetivo de ver si ustedes reconocen qué elementos están en serie y qué elementos están en paralelo, para ver qué sucede. Entonces, permitir reducir el circuito, fíjense, antes eran 7 mallas. Y al final el circuito aquí nos quedó con 2. Y si queremos seguir reduciéndolo, todavía solo sería una malla. Y plantear un sistema de 7, resolver un sistema de 7 ecuaciones, resolver un sistema de 2, pues pucha, sabemos que no hay ningún grado de dificultad en resolver un sistema de ecuaciones de 2. Y ecuaciones lineales, no ecuaciones de segundo, tercero, cuarto grado, nada. Lineales completamente. ¿Por qué se dice que son ecuaciones lineales? Aunque dependan de muchas variables. Porque tienen grado 1. Correcto, ya sé, solo por eso. Grado 1. Y además, cuando ya graficamos, esa gráfica lo que nos va a dar es una recta. Por eso se llama lineal. Bien, eso era lo de serie y paralelo. Ahora sí, ya nos vamos a meter a lo que son los métodos de análisis para poder resolver los circuitos. Y siempre comienzo con mallas porque es incluso para nosotros, los que estudiamos electricidad, ese método era, pues al menos yo cuando estudié lo sentí mucho más fácil que no. Entonces, vamos a comenzar con mallas porque me parece que le entienden mejor. Entonces nos vamos a ir por ahí. Permítanme
borrar. Tengo la pizarra llena de cuestiones. El título es Análisis de mallas. Perdón. Bueno, van a que cambiar esto. Espérenme, hipota, que le di vuelta al café. La cagada. Ingeniero, Diga, dice una compañera si le puede dar entrada, que tuvo un fallo de internet y no había podido entrar por eso. ya voy, a ver. Ok, análisis de mallas. Ese es un método que vamos a utilizar nosotros para poder encontrar lo que nos están pidiendo. Por ejemplo, en el caso anterior, que nos pedían la potencia que ha entregado la fuente. Bien, escriban ahí para aquellos que les gusta tener anotadas sus cuestiones. El método dice lo siguiente, de que es la sumatoria algebraica de todos los voltajes encerrados en una malla dependiendo de por dónde entra la corriente de malla. Dependiente ingeniero. De por dónde entra la corriente de malla.
Positivo si entró por más, negativo si entró por menos. Aparte, definición de malla, de corriente de malla. Es el camino más corto para que una corriente vuelva a llegar a su punto de partida. Bien. Entonces vamos a empezar con un problemita pequeño. Recuerden que les he dicho que nosotros solo vamos a trabajar con elementos de estos valores, solo porque cuando planteemos los sistemas de ecuaciones, pues resulta más cómodo trabajar con ellos. Pero que en la realidad los valores de la fuente van de cientos de ohmios para arriba. Cuando consulten los libros, van a ver que ahí solo valores grandísimos hay. Trabajar con eso ya cuesta más, mucho más. No es que sea más difícil, es solo que es más tedioso trabajar con cientos o miles. Ok, entonces, Myers dice que es la sumatoria algebraica de todos los voltajes encerrados en una malla igual a 0. Positivo si la corriente de malla entra por más, negativo si la corriente de malla entra por menos. Nosotros nos dan el circuito y ya cuando nos dan el circuito entonces empezamos nosotros a aplicar el método. Y el método dice sumatoria de voltajes. Entonces nosotros tenemos que empezar a definir voltajes en cada elemento. Estos voltajes y como la polaridad de los voltajes y la dirección de las corrientes que nosotros establecemos es de manera arbitraria. ¿Por qué? Porque nosotros todavía no sabemos, hasta que nosotros medimos, es que podemos identificar cuáles son las polaridades o cuáles son las direcciones. Eso en la práctica, cuando medimos. En la teoría, cuando tenemos ¿cómo se llama? Los diagramas. Entonces lo que hacemos es empezar a dar un seguimiento a todo. Y empezamos nosotros a asignar direcciones de corriente y polaridades de voltaje. Por ejemplo, el ejemplo que les puse ayer de la resistencia de la lavadora, que muy bien creo que fue Cindy que dijo
lo que yo quería. Y después alguien más agregó otra cosita que era muy buena también. Entonces, en este caso, que solo hay una fuente, solo existe la fuente 4, perdón. Disculpe que le interrumpa, pero una compañera puso en el grupo que quiere entrar, que tuvo un no, problema pero de ya- conexión. Gracias, mijo, pero ya es muy tarde, gracias. La fuente de voltaje, como solo existe ella, nosotros sabemos que la corriente fluye de menos a más. Y ella es la única que puede entregar corriente, más nadie. Recuerden que los otros son elementos pasivos y los elementos pasivos consumen energía. Los elementos activos son los que entregan la energía. Entonces ella va a entregar corriente hacia arriba, la corriente va para allá, para acá, después se divide en esto, y después en aquel y en aquel. Pero eso no nos interesa ahorita. Cuando solo existe una fuente, pues sabemos que la corriente va de menos a más. Pero cuando ya hay varias, entonces ya la cuestión se complica. ¿Qué es lo que pasa? Que les digo en los circuitos, los integrados, ya ni sé qué hice aquella plaquita, pero los integrados muchas veces ellos trabajan con un voltaje, hay un voltaje con el cual ellos trabajan, pero a esos integrados que son de muchas patas, ellos tienen conectados otros elementos que trabajan a otros voltajes. Entonces, esos integrados tienen algunos voltajes de salida para que otros elementos trabajen. Eso depende de la fabricación del aparato. Entonces, en los circuitos van a haber muchos. Pueden haber 3, 4 voltajes dentro de un aparatito. No es que va a trabajar con un solo voltaje. E incluso hemos hablado, y ya les he mencionado, que todo aparato trabaja con 110 o 220. 110 aquí en América Latina, yo creo que, no sé, nunca he ido a los Estados Unidos, no sé si alguien ha ido y sabe cuál es el voltaje con que trabajan allá, que me imagino ha de ser 220. ¿Nadie ha ido a algún lugar de esos? Que yo sepa, el 110, solamente algunos aparatos son 220. O tienen, por ejemplo, una estufa tenía los dos tipos de conexión. No sé realmente. Sí, por ejemplo en las Yo estufas. no he viajado, pero mi mamá vive en España y ella me ha comentado que la mayoría o casi todos los conectores son 220. 220, sí, ya les voy a explicar por qué después. Ya en la segunda unidad se mira mejor esa cuestión. Solo es que nosotros, como siempre les digo, no, qué sé yo. Hace poco estaba hablando con mi esposa y le decía que la administración de cualquier institución es la que se pasea en todo. Porque la administración es la que generalmente dicta los lineamientos para que uno los siga. El 220 lo que hace para países, perdón, el 110, lo que hace para países como nosotros que no producimos más, que no producimos nada, porque la verdad es que no producimos poquito lo que producimos, lo que hace es que nos vuelve más dependientes de lo que producen otros países. Nos hace que gastemos más dinero en cosas que deberíamos de gastar menos. Yo creo que ya les mencioné que a mayor voltaje, ¿qué cosa? Menor corriente. Menor corriente, correcto. A mayor voltaje, menor corriente. Perfecto. Quiere decir que si yo trabajo en 110, en lugar de trabajar en 220, ¿cómo sería mi corriente? Mayor No a se me 220. va. Mayor, correcto. Correcto, hijos, mayor. Mayor. En otras palabras, solo por darles algo que pueda ser un poquito más. A ver, aquí tengo dos cositas que me podrían ayudar. Pónganle que el conductor con el que yo trabajo en 110 tendría que ser de este diámetro.
para poder alimentar el aparato que con el que yo trabajo. Y el conductor con el que debería trabajar, si trabajo en 220, tendría que ser de este diámetro. ¿Qué me resulta mejor? Por economía. ¿Trabajar en 110 o trabajar en 220? En 220, ¿Por qué, mija? porque es más pequeño y va a consumir menos energía. No va a consumir menos energía. Ahí sí Perdón. estemos. ¿Ah? Va a adquirir menos corriente. Perdón. Eso, mija, eso. Por eso tenemos que hacer mucho énfasis en esto. Solo quería trabajar en la segunda unidad, pero ya que lo hablamos aquí, pues está bien. Nosotros los aparatitos que nosotros trabajemos, ya sea en 110 o sea en 220, ellos van a consumir la misma cantidad de energía. La misma, eso no va a cambiar. Permítanme agarrar. ¿Por qué no va a cambiar? Porque potencia dice igual a V por I. La potencia que va a consumir un aparato para trabajar, esa no puede cambiar. ¿Por qué? Porque el aparato necesita consumir cierta cantidad de energía para realizar el trabajo que quiere. Pero como potencia es igual a V por I, póngale, vaya, la ducha. Vamos a hablar de la ducha. La ducha anda alrededor de 4.500 watts. Esos 4.500 que ella necesita para trabajar va a ser igual al 110 que yo requiero, que tengo ahí en la ducha, por mi corriente. Pero si yo sigo con mis 4.500 y les digo, no me dé 110, deme 220. Siempre por el I, pero sigue consumiendo los 4.500. Aquí es que esta tiene que aumentar para que esto me dé el 4.500 y la conecto en 110, pero esta tiene que reducirse para que me dé los 4.500 y trabaje en 220. Entonces, de nuevo, les repito, como nosotros no producimos nada, si nosotros trabajásemos en 220, quiere decir que los conductores que usaran deberían de ser más pequeños, por lo tanto, más baratos. Por eso, que ya me estoy metiendo en la segunda unidad y no me debería de meter. Pero por eso, en las grandes motores de las industrias grandes, que les digo que pueden trabajar en 380, 440, 760, que son voltajes más generalizados, más estándar. Esos aparatos trabajan con voltajes más altos porque los conductores son más pequeños y los dispositivos internos son más pequeños también, porque requieren menos corriente, por lo tanto son más baratos y la máquina se vuelve más pequeña, menos espacio. Ustedes saben que el espacio es pisto. Ya cuando estén trabajando y vean las enormes fábricas, van a considerar que los espacios, entre más reducidos sean y cómodos para que la gente pueda trabajar, pues significa menos dinero. Solo en impuestos, si usted tiene una casa enorme, los impuestos que va a pagar son mayores a los impuestos que debería pagar si tiene una casa pequeña. Lo mismo ocurre con la industria, o con el comercio, o con lo que quiera. Entonces, de ahí que ven el porqué, solo que de nuevo, repito, nunca ponen gente que sepa de la cuestión para poder tomar las decisiones correctas. Otro de los enormes problemas que existen en nuestro país con eso del Congreso, que para mí el Congreso es la cosa más horrible que puede haber. Por ejemplo, los contratos que firman con las empresas generadoras de energía. En los contratos se habla de que hay que pagarle a la compañía generadora de energía por kilowatt instalado. Fíjense cómo juegan con nosotros el pueblo, con el kilowatt instalado. Si la máquina dice que ella tiene capacidad para generar 10 kilowatts, se le pagan los 10 kilowatts. Pero ¿qué pasa con la máquina después de 2, 3, 4 años? Pónganle que fue nueva, le instalaron nueva. ¿Qué pasa con el paso del tiempo, 4 o 5 años, con esa máquina? Se va deteriorando y va perdiendo lo que va
lo que ofrece, Se por así evalúa. decirlo. Correcto, ya no tiene la capacidad de generar los 10 kilowatts. Póngale que fue nueva. No voy a hablar de otra cosa porque no me consta, pero sí me consta esto que estoy hablando. Con el paso del tiempo, la máquina ya no va a generar los 10 kilowatts. Tal vez genera 8, 7, pero ¿cuánto le tenemos que seguir pagando nosotros? Los mismos 10. Imagínense las chanchadas que hacen en el gobierno. Y no sé si es chanchada porque buscaron por ahí una cuestión o porque no sabían, que de igual manera para mí me está perjudicando. Porque se le está pagando por lo instalado, por lo que dice ahí la máquina instalada y no por los kilowatts generados. Lo otro, a la empresa se le paga por los 10 kilowatts instalados, genere o no genere energía. Cosa que también está mala. Ahora, estoy de acuerdo que no voy a comprar una máquina de 10 kilowatts, de 10 megawatts, perdón, de energía, y la voy a tener ahí parada porque la ENE no me autoriza a ponerla a trabajar, porque entonces sería botar mi dinero. Pero si la máquina no está generando, ¿qué no está consumiendo? Energía, corriente Voltajes. o voltaje. No, vaya, las hidroeléctricas, no, porque las hidroeléctricas es otro pisto. Las térmicas, ¿qué no consumirían las térmicas? Si no está generando o si no está trabajando. Calor. Combustible. Combustible, correcto. Toda la materia prima que ellos necesitan para que ella trabaje, no está consumiendo. Por lo tanto, no se le debería de pagar en su totalidad esa cuestión. Vale, si tengo 5 días que mi máquina no entró a trabajar, todos esos costos no los tuve, pero sí hay que pagarlo. O sea, que les digo, yo cuando hablo de estas cuestiones es porque tomemos conciencia de lo que hacemos y de lo que ese desgraciado Congreso debería de hacer, ¿no? Pero debería de revisar todas esas papadas. Por ejemplo, ese contrato que tienen con EH, que debería de haber reducido las pérdidas de un porcentaje a un tal, y más bien se elevaron las pérdidas, porque no han cambiado nada. Entonces, toda esa cuestión nos viene a perjudicar y nosotros tenemos la manera de cómo hablar de ello cuando tenemos el conocimiento adecuado. No pueden decirnos que le van a pagar a una empresa generadora de energía por el kilowatt instalado cuando lo que genera es una cosa. Incluso hasta le puedo cambiar los datos de placa. Y como el que va a ver esa cuestión no sabe ni porra de lo que es una máquina de esas, ¿qué vas a ver? Que mira la placa ahí, la placa dice 10 megawatts y fue que se la quitaron a otra, pero ni siquiera sabe qué es la máquina. ¿Qué me van a decir que sabe un abogado de eso? Que casi solo abogados hay ahí. Ahora, hasta, ¿qué es lo que pusieron el otro día? Futbolistas, periodistas. O sea, cada quien en su cuestión. Entonces, ojo con eso, ¿eh? Por eso les quería traer esto, porque si nosotros trabajásemos en 220, todos los conductores que nosotros deberíamos de poner para esa cuestión serían más pequeños y por lo tanto más baratos. Si hablamos de divisa, entonces ocuparíamos menos divisas para traer ese producto de allá. Si ocupamos menos divisas, quiere decir que la divisa tiene menor demanda. ¿Qué pasa cuando una cuestión tiene mucha demanda?